Que de nuevo, yo creo que tú estás haciendo mucha relación causa-efecto y yo creo que la naturaleza es más causal. Yo no puedo decirte qué generó qué. Dado que la semilla no se rompía al ser masticado o picoteado por los pájaros el fruto, se esparció más. Pero eso no quiere decir que se esparció más porque hubo un diseño que la hizo para que los pájaros no rompieran. Da lo mismo para qué lado va la flecha, es más, va para los dos lados. No es necesaria, creo yo, la necesaria relación causa-efecto para explicar el fenómeno. ¿Por qué el ají como planta es una de las más exitosas del mundo? Sin quererlo, porque el ají es el ají es la planta que logró que su fruto tuviese un aminoácido que reacciona solo con los mamíferos y que les produce la sensación de picante. Y no le produce nada a las aves. Y lo hace, o sea, nosotros creemos que lo hace porque los animales tienen mandíbula y rompen la semilla al comer el fruto. Y una planta lo que no quiere es que le rompan su semilla. Entonces, por eso privilegió a las aves que se llevan la semilla sin triturar y hacen que su planta crezca. El tema fue que no se dio cuenta, no contaba con el ser humano, que le encantó la sensación de estar haciéndose daño en dosis pequeñas. Entonces, dicen que, o sea, no es que digan, es que está comprobado que la sensación de picante que te da es la reacción del aminoácido con las papilas gustativas y que el ser humano la busca porque de alguna forma tu cuerpo siente que está en dolor y libera dopamina, endorfina, serotonina y los libera así en cantidades como de como, bueno, recupérate de este daño que te estáis haciendo y solamente estáis comiendo algo exquisito. Entonces, el ser humano al buscar esa forma de tener opioides natural en su cuerpo, plantó el ají a proporciones casi que le compiten al trigo. O sea, lo que hiciste primero como describir por qué el ají evolucionó, eso se llama para mí naturalismo poético. ¿Ah? No, es una disciplina y me gusta porque primero parte de la base de que la realidad es lo natural, o sea, el naturalismo dice no existe el alma, ni los ángeles, ni el demonio, ¿no? Ni Dios, no, lo que existe es el mundo real, lo natural, lo que tú podés percibir, ¿no? Eso es el naturalismo. Y segundo, el poético, que básicamente trata de darte este storytelling de cómo ocurrió la evolución del ají primordial todas las variedades que conocemos hoy, con una explicación fantástica de que las aves no rompían, entonces lo ayudaban a esparcirse. Eh, Todo eso es una capa emergente que agregó tu capacidad cognitiva, ¿ah? Y tu mente creativa, la tuya y la de toda la especie humana, quiero decir. Claro, claro, claro. Eh, y yo soy más naturalista seca, o sea, yo diría, eso no es parte de la realidad, esa es una linda explicación. Pero por lo demás, encuentro que los naturalistas poéticos hacen un tremendo aporte a la divulgación de las ideas más científicas de la realidad y no los, digamos, actos de fe de religiosos. Absolutamente. Y Sí. estoy completamente de acuerdo y estoy también de acuerdo con que tú seas de la rama más naturalista como a seca, que le decís tú, pero me encantaría que, cómo lo verías tú? Como para vivir esa perspectiva. O sea, yo sí creo en que las conductas generan hábitos y que los hábitos generan finalmente cambio genético, o sea, cambio en la especie. Entonces, mirar el humano y su relación con el ají, si estoy especulando en voz alta, yo creo que tiene que ver mucho más un feedback loop muy cortito entre que masco el Ok. ají y siento una liberación de serotonina y otras drogas a querer volver a hacerlo. Entonces pienso en el ser humano primitivo y cómo en el fondo se obsesiona con esto y cómo esa conducta genera hábito y cómo ese hábito, después de unas generaciones, genera ya, digamos, un cambio la especie, ¿no? Tenía un punto por dos motivos y me parece la raja, bo, porque me muestra formas de mirarlo distintas. O sea, una era que estoy de acuerdo que esto siempre lo podemos mirar como una alteración genética que fue
fue random en esencia, pero viene direccionada y por el vivir de Saji. O sea, de alguna forma, cada vez que su gen de picante era más presente o más dominante, o como sea que lo modifica y cambia el nivel de ají, se da cuenta que sobrevivía la especie cada vez más. Que sería como la mirada uno. Y la mirada 2 es que eh, no sabemos, porque quizás no tenemos registro histórico, si el ají fue descubierto de forma casual en una mata de ají no picantes y un huevón hizo lo que tú acabas de decir. Oye, este sabor está rico. Onda, y que si me guardo una semillita, porque en esa época supongo que entenderían cómo funcionaba la naturaleza mucho mejor que nosotros, porque no tenían tecnología a ese nivel, porque estoy pensando en el ser humano hace 300.000 años, 400.000 años, 150.000 años, onda, en su esencia más mono de la forma de entender el mundo. Y podría ser que el ají fue una mutación que el ser humano la, le hizo el breeding a esa ají, o quizás surgió porque efectivamente los pájaros sí permitían que no, o sea, que no se rompiera la semilla, etcétera. Porque, No, no, lo que pasa es que de nuevo, yo creo que tú estás haciendo mucha relación causa-efecto y yo creo que la naturaleza es más causal. Yo no puedo decirte qué generó qué. Dado que la semilla no se rompía al ser masticado o picoteado por los pájaros el fruto, se esparció más. Pero eso no quiere decir que se esparció más porque hubo un diseño que la hizo para que los pájaros no rompieran. Da lo mismo para qué lado va la flecha, es más, va para los dos lados. No es necesaria, creo yo, la necesaria relación causa-efecto para explicar el fenómeno. Simplemente establecer causalidades es suficiente. Creo que esa es la diferencia entre los físicos y los matemáticos. Los matemáticos se declaran un punto de partida, que son los axiomas, y de ahí tratan de desarrollar para abajo algo que nunca pierda la lógica. Y en realidad los físicos van para atrás y para adelante mucho. O sea, eh, si la fuerza M igual M por A implica entonces que hay una masa, o la masa con una aceleración implica que hay una fuerza, que no tiene ninguna importancia en realidad. wow, Eh, no y tenía lo, idea y tiene eh, razón. ¿Cachai? ¿Cuál es el fundamento final? No lo sabí y no te enredáis tanto. Los matemáticos son más rigurosos, ¿no? Y tratan que la lógica no se rompa nunca. De hecho, hay un matemático, ya me acordaré el nombre, que obseso con la lógica perfecta, creó algo que es maravilloso, que se llama el principio de incompletud. O sea, cualquier set de axiomas están incompletos para explicarse a sí mismo y tenéis que ponerle una pieza que está fuera. Entonces, si fuese una cebolla infinita, básicamente hay una cáscara adicional siempre. Es incompleto tu modelo y tu set de axiomas va a ser siempre incompleto. Si lo refináis más el argumento, el constructo consciente del ser humano es causa-efecto. Si esto, entonces esto, y probablemente Wittgenstein lo explica mucho mejor, pero no. Yo tengo la sensación que la realidad, que nosotros somos unos limitados cerebros, no la vamos a entender nunca completa, pero no es causa-efecto. Es causal, sin lugar a dudas, pero no hay uno que provoque el otro necesariamente, se provocan. Y ahí se te abre una mirada más, si tú querís, Sistémico. sistémica. Y te permite mirar entonces con esta cosa que no es tan consciente, que no es tan racional, que es el tercer ojo, ¿ah? Que es la conciencia ampliada. Y no te perturba volver al mundo mundano, digamos, de los emprendedores o los coaches, ¿ah? De equipos de fútbol o lo que sea que uno haga, y seguir de repente también explorando mundos más ampliados, como los llamo yo.